Buenas imparables, soy el pastor Brian Chalai y es una alegría que seas parte de esta comunidad. Hoy nos encontraremos con Dios en 2 de Samuel capítulos 7 y 8 para seguir creciendo nuestra relación con Él. Recuerda estudiar estos capítulos antes de escuchar el episodio. Este no busca reemplazar tu estudio personal, sino motivarte y enriquecer. Con eso dicho, ahora sí, conversemos. ¿Qué verdad aprendemos sobre cómo es Dios y su dirección para nuestra vida? Padre, gracias por la oportunidad que nos das de poder estudiar tu palabra, de poder apoyarnos en este crecimiento. Hay días que son más difíciles que otros, pero que nunca haya días sin ti. Por lo cual que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que quieres decirnos y que podamos descubrir esta fidelidad revestida de gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿La Biblia qué es? ¿Cómo podrías definir lo que es la Biblia? Porque en simples palabras podríamos decir que es la revelación de Dios en la historia. Un Dios que, como dice 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, quiere que todos seamos salvos y conozcamos la verdad. Por eso en todas partes de la Biblia vemos el interés de Dios de mostrarnos su fidelidad como una parte esencial, clave de su carácter. ¿Qué significa esto de fidelidad? Que Dios es verdad, que su palabra es segura, que se puede confiar en Él. Ya que esto es la base que nos permite formar una relación, la confianza en el otro, ¿no? Y lo más asombroso de esa fidelidad es que, como dice 2 de Timoteo 2:13, si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué significa esto, Brian? Que fidelidad no es algo que Él tiene o algo que da, sino quien Él es. ¿Notas la diferencia? A lo que voy es que la fidelidad de Dios es como un manantial de agua fresca en el cual podemos saciarnos. Después nosotros podemos decidir si beber de ese manantial o no, pero esto no cambiará la naturaleza del mismo. ¿Tiene sentido? Y en los capítulos de hoy vemos la fidelidad de Dios. Porque 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 1, dice que cuando el rey habitaba en su casa, después de que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos a su alrededor, Dios hace un pacto con David, haciéndole una promesa que no dependía de ninguna condición. La garantía de las promesas hechas se basa únicamente en la fidelidad de Dios y no depende en absoluto de David o de la obediencia de Israel. En primer lugar, Dios reafirma la promesa de la tierra que hizo en los primeros 2 pactos con Abraham, en Génesis 17, y con Israel en Éxodo 19 y 20. Por eso, en 2 de Samuel 7:10 le dice: yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los inicuos le aflijan más como al principio. En segundo lugar, promete que el hijo de David lo reemplazaría como rey de Israel, y que este hijo, Salomón, construiría el templo. Esta promesa se ve en 2 de Samuel 7, 12 al 13, que le dice: yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino, él edificará casa a mi nombre. Cosa que se cumple en 1 de Reyes 6. Pero esto no termina ahí, sino que en tercer lugar, el final de 2 de Samuel 7:13 dice: yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el versículo 16 finaliza esta idea, ¿no? Al decir: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Lo que empezó como una promesa de que Salomón, el hijo de David, sería bendecido y construiría el templo, se convierte ahora en algo diferente, en la promesa de un reino eterno. Otro hijo de David gobernaría eternamente y edificaría una casa duradera. En la Biblia encontramos otras referencias a este mismo pacto de David. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Jeremías 39: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré.
Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, que es el padre, ¿no es cierto?, de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Hechos 13:34. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para que nunca más vuelva a corrupción, dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Apocalipsis 3:7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Ahora, ¿a quién hacía referencia? ¿Sabes quién es este hijo de David del cual tanto se habla en la Biblia? Lo que estaba diciendo Dios a David por medio del profeta Natán es que el Mesías, Jesús, saldría de su linaje, de su descendencia y de la tribu de Judá y establecería un reino que permanecería para siempre. Por eso Mateo 1, que para muchos no es más que una aburrida genealogía, comienza en el versículo 1 diciendo: libro de la genealogía de Jesús, hijo de David. Lucas 1, 32 y 33 dice: y el Señor Dios le dará el trono de David. Mateo 1, 29 dice que cuando entraban en Jerusalén subido en un pollino, la gente que clamaba: Hosana al hijo de David. Mateo 9, 27, 20, 30, Marcos 10, 48 y Lucas 18, 38 dice que los ciegos clamaban: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Mateo 15, 22 dice que hasta una mujer cananea, extranjera, que no era parte del pueblo, le dijo: Señor, hijo de David. El apóstol Pablo en Romanos 1, 3 dice que Jesús era del linaje de David según la carne. Entonces, es cuando conseguimos ver la fidelidad de Dios a través de los siglos, un Dios que cumple sus promesas, que podemos responder en adoración como el rey David en 2 de Samuel 7:18 diciendo: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Una rendición vemos ahí, una entrega, un sometimiento total, porque su fidelidad está llena de gracia. ¿Qué significa la gracia? Es recibir algo que no merezco. Dios nos eligió no por algo bueno que Él haya previsto en nosotros, no por obras para que nadie se gloríe. Luego esta gracia se encarnó en la persona de Jesús, quien nos justificó, siendo tratado como tú mereces, para que tú puedas ser tratado como Él merece. Fue condenado por tus pecados en los que no había participado, para que tú pudieras ser justificado por su justicia en la cual no habías participado. Él sufrió tu muerte para que tú pudieras recibir su vida. Por su llaga fuimos nosotros curados. Y por medio del Espíritu Santo adoptados como sus hijos. De esa forma nos reconcilia con Él. Y cuando pensamos que hemos sido llevados suficientemente lejos, que Dios ha hecho por nosotros todo lo que podríamos imaginar y aún más, la gracia rompe el molde nuevamente. La gracia santifica, porque es demasiado indomable para permitir que nos mantengamos en su amor con injusticia. Demasiado libre para dejarnos en esclavitud al pecado. Demasiado desatada para dejar que nuestras lujurias queden sin ser conquistadas. El poder de la gracia es demasiado desinhibido como para no liberarnos para la felicidad de la verdadera santidad. La gracia es demasiado fuerte como para dejarnos pasivos, demasiado potente como para dejar que nos revolquemos en el fango, en el lodo de nuestros pecados y nuestras debilidades. Dios dice en 2 de Corintios 12:9: con mi gracia tienes más que suficiente, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Bástate mi gracia. Su gracia, como dice Filipenses 2:13, produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, porque su gracia, como menciona 2 de Corintios 5:14, nos constriñe, nos motiva, nos impulsa. Es cuando nuestro amor por Jesús es mayor que nuestro amor por el pecado, que tenemos la victoria por el poder del Espíritu Santo. Justo cuando estamos seguros de que ya terminó y tenemos certeza de que debe restaurarse un orden y establecerse algún límite, la gracia de Dios no solo inunda nuestro presente y futuro en esta vida, sino que también atraviesa la división hasta la vida eterna, porque la gracia glorifica. Por eso Apocalipsis 21, 3 y 4 dice: y vi una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor ni dolor, porque las primeras cosas
pasaron. Ese es el mensaje del Evangelio, que hay reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesús y victoria por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Qué reacción produce el mensaje del Evangelio en nosotros? Una reacción doble. En primer lugar, 2 Samuel capítulo 7, versículos 24 al 26 dice: porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Cuando descubres esa fidelidad de Dios revestida de gracia, la vida ya no se trata de Dios cumpliendo tus sueños y realizando tus propósitos, sino de nosotros cumpliendo sus sueños y realizando sus propósitos. Porque entendemos que, como dice Romanos 11:36, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces hay una renovación de nuestra mente, como continúa diciendo Romanos 12:2, porque entendemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta por sobre la nuestra. Haciendo que, como resalta Gálatas 2:20, ya no vivamos nosotros, sino que Cristo viva en nosotros. Eso significa una entrega total de nuestra voluntad a la suya. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es fiel y está lleno de gracia. En segundo lugar, 2 Samuel 8 nos muestra que las promesas de Dios no se hayan terminado de cumplir todavía, no significa que no lo harán. Seguirá habiendo luchas, batallas, guerras, como sucedió con David y el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo de pecado. Pero al igual que menciona 2 Samuel 8, 6 y 14, Jehová nos da la victoria por donde quiera que vayamos. Ya lo dijo Jesús en Mateo 16:33. En el mundo vas a tener aflicción, pero confía, yo he vencido al mundo. Por eso el rey David expresó en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Solamente seremos vencidos entonces. ¿Cuándo? Si dejamos de confiar. Pero hoy hemos visto que Dios es fiel y que vale la pena confiar en Él. En conclusión, hoy pregúntate: ¿cómo está mi confianza en la fidelidad de Dios? ¿Qué es lo que me hace dudar de ella? ¿Un sentimiento tal vez? ¿Una circunstancia? ¿Una mentira? ¿La distancia entre tú y Él que genera distorsión? Cuestiónate. ¿Estoy viviendo mi vida para la gloria de Dios o quiero que Dios viva para mi gloria? ¿Se está tratando de mí o de Él? ¿Cómo saber esto? Analiza. ¿Mi confianza está en la respuesta o en Él? Porque si está en la respuesta no estás confiando, solamente lo estás usando. No sé por lo que estás pasando ni imagino lo que estás sintiendo. Pero sé que hay días donde se vuelve más difícil que otros. Que hoy puedas recordar que Dios es fiel y su fidelidad está revestida de gracia. Una gracia que llama, justifica, santifica y glorifica. Por eso, como dice Hebreos 10, 35 al 37, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón, grande recompensa. Os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Conversamos con Dios sobre esto. Padre, muchas veces nos miramos tanto a nosotros que dejamos de mirarte a ti, y a la vez dejamos de confiar en ti. Tú conoces, Señor, ese sentimiento, esa circunstancia que estamos pasando que nos hace dudar de tu fidelidad. Pero que hoy, Padre, podamos buscar vivir una vida para tu gloria independientemente de las batallas que tengamos que luchar. Y podamos tener la seguridad de que a pesar de, en ti tenemos victoria. No es fácil, Dios, pero que podamos ser pacientes, como decía allí el versículo de Hebreos. Que podamos ser pacientes porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y porque hay grande galardón. Podemos obtener esa promesa de reconciliarnos contigo y tú eres fiel. No das ni tienes fidelidad, eres fiel. Incluso cuando nosotros no lo somos. Hoy queremos renovar nuestra confianza en ti.
Queremos renovar nuestra confianza en tu poder. Queremos renovar nuestra confianza en tu victoria. Queremos renovar nuestra confianza en tu Espíritu Santo, mediante el cual podemos seguir adelante sin importar lo que esté pasando en este momento en nuestras vidas. Por eso nos entregamos hoy a ti, Dios. Cámbianos, renueva nuestra mente, transfórmanos, somos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y con eso llegamos al final. Comparte con otros lo que aprendiste hoy. Súmate a la comunidad en WhatsApp totalmente gratis. Si todavía no lo has hecho, para recibir una notificación en tu celular cada mañana, escuchar los episodios sin conexión, tener material extra, hacer tus preguntas, acceder a contenido exclusivo. Y te espero en el siguiente para que nunca pares de aprender y nunca pares de crecer. ¿Por qué? Porque hasta el cielo no paramos.